Al comienzo del siglo XIX, la ciudad de Zaragoza vivió la peor de las guerras que recuerdan sus ciudadanos. Los zaragozanos tuvieron que defenderse de las tropas de Napoleón Bonaparte, el ejército más poderoso del momento. La resistencia de la ciudad, junto con la del resto del pueblo español, marcó el inicio del fin de la carrera del emperador francés, que demostró no ser invencible. Todavía numerosos lugares de la ciudad recuerdan el episodio más sangriento de su historia. Hoy, en Reino y Corona, los sitios de Zaragoza. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, vamos a seguir hoy en clase hablando de historia de Aragón, en concreto de los sitios de Zaragoza durante la Guerra de la Independencia. Pero para empezar, ¿sabríais decirme qué es un sitio? Dime. La ciudad fue sitiada, significa que la ciudad fue rodeada por los ejércitos franceses. Así es decir, la ciudad de Zaragoza fue rodeada, sitiada en dos ocasiones, de junio a agosto de 1808 y después de noviembre a febrero de 1809. Pero, en concreto, ¿qué es lo que sucedió para que nos enfrentáramos a los ejércitos franceses? Que España dejó pasar a Francia para que pudiera conquistar Portugal y ya de paso se quedaron a conquistar España. Así es, eso sucedió. Pero, ¿sabréis decirme algo más? La guerra contra Napoleón. Así es, la guerra fue contra Napoleón Bonaparte. ¿Y alguien sabría decirme más cosas? Que comenzó en Madrid. Comenzó en Madrid, eso es. Así que si nos vamos al origen, veremos que en 1807 Napoleón controla todo el continente europeo, excepto Rusia e Inglaterra. Para aislar a Inglaterra, lo que va a hacer es decretar un bloqueo continental. ¿Y qué tenía que ver Portugal con esto? Pues Portugal tenía que ver con que fue el único país que se saltó ese bloqueo continental. Así que Napoleón pidió ayuda a la monarquía española e introdujo sus tropas en la península ibérica. Pero hay algo que va a marcar el desenlace de la guerra. ¿Quién lo sabe? Que la familia real española fue secuestrada. Eso es, fue secuestrada y se le llevó a Bayona, que está en el sur de Francia. Y a partir de aquí, de este acontecimiento, se obligará a Fernando VII a abdicar en la figura de Napoleón, y a su vez Napoleón nombrará un nuevo rey de España. ¿Alguien sabría decirme quién fue ese rey? José Bonaparte. José Bonaparte, su hermano. Pues este comportamiento y la crueldad que a veces desarrolló el ejército francés hizo que el pueblo español se enfrentara, en concreto en la ciudad de Madrid. Surgió una revuelta el 2 de mayo de 1808 que fue duramente reprimida con fusilamientos. Y a partir de aquí se extendió al conjunto de España, llegando también a Zaragoza. Lo que no sabían los zaragozanos es que iban a pagar tan cara la resistencia al ejército francés. La Zaragoza de 1808 no era, por supuesto, tal y como la conocemos hoy. Sus apenas 55.000 habitantes vivían en un reducido casco urbano, desprotegido, sin murallas ni fortificaciones, con la excepción de este, por entonces, viejo castillo de la Aljafería. El núcleo urbano se encontraba delimitado al norte por el río Ebro y por un reducido conjunto de edificaciones en el arrabal. El resto del perímetro lo delimitaban las tapias de varios conventos y cuarteles y las antiguas puertas medievales de acceso a la ciudad. La guarnición militar también era reducida, pues apenas había 1.500 hombres. Como veis, al comienzo de los sitios, Zaragoza era una pequeña ciudad muy vulnerable, rodeada además de campos y huertas. En mayo de 1808, Madrid está ocupada por las tropas aliadas francesas que se encuentran camino de Portugal. La familia real española ha sido enviada a Bayona, donde Fernando VII devuelve la corona a su padre, Carlos IV, que había abdicado poco antes. Carlos IV abdicó por segunda vez y la entrega a Napoleón, quien de inmediato nombra a su hermano José I nuevo rey de España.
3 días antes de que esto ocurriera, el famoso 2 de mayo, miles de madrileños se agolpan ante el Palacio Real con la intención de evitar que los soldados franceses saquen de palacio al infante Francisco para llevarlo a Bayona con el resto de la familia real. Finalmente, la Guardia Imperial francesa abrirá fuego contra la multitud. Así pues, el sentimiento de lucha contra los franceses se extenderá por todo el país. Cuando comienzan a llegar a Zaragoza noticias del levantamiento popular de Madrid, la ciudad empieza a prepararse para la guerra. Tras el levantamiento, los zaragozanos van a ir a reclamar al capitán general de Aragón, el general Guillelmi, que les entregue las armas. Como este rehusará, será arrestado y finalmente se verá obligado a entregar las armas al pueblo. El pueblo va a buscar un líder que los lidere, que en este caso va a ser el general Palafox, que es un hombre muy joven, que quizá no tiene experiencia como estratega, pero que se va a rodear de personas que le van a aconsejar muy bien para este reto al que se enfrenta. Una de las primeras acciones va a ser intentar formar un ejército, ya que en ese momento no hay guarnición en Zaragoza, y esperar la llegada de los franceses, que no saben por dónde van a venir, si vendrán por Madrid, por Barcelona. Finalmente va a ser por Tudela, donde habrá un primer enfrentamiento del general Lefebvre con el hermano de Palafox, el marqués de Lazán, que será una derrota pavorosa. Tras él vendrán 2 derrotas más, la de Mayenne, la de Alagón. Y finalmente los franceses se van a encontrar en las puertas de Zaragoza, donde van a encontrar una resistencia que no se esperaba. La madrugada del 15 de junio de 1808, las tropas francesas realizan el primer ataque sobre la ciudad de Zaragoza. A pesar de la escasez de efectivos, su confianza en las victorias de Tudela, Mayenne y Alagón lleva al ejército imperial a realizar un asalto rápido y poco organizado. Los franceses atacan simultáneamente 2 enclaves estratégicos de la defensa de la ciudad. Con el objetivo de distraer la atención de los zaragozanos, primero asaltan el cuartel de caballería del Portillo, donde son rechazados. Pero el verdadero ataque se realizó por la Puerta del Carmen, que resistió el ataque de los soldados invasores, y por la Puerta de Santa Engracia, que acabará siendo atravesada por la caballería polaca. Si os fijáis bien, veréis en la parte exterior grandes agujeros de la pesada artillería francesa, mientras que en la parte interior se observan pequeñas muescas de la fusilería del modesto ejército que defendió la ciudad. Una muestra más de lo desequilibradas que estuvieron las fuerzas. Aún así, desde el primer momento, la rebelión zaragozana plantó cara al todopoderoso Napoleón, obligando al ejército francés a utilizar otra estrategia: sitiar Zaragoza. Una vez dentro de la ciudad, el objetivo de las tropas invasoras es atacar por la espalda el cuartel del Portillo, pero un puñado de mujeres truncará estos planes. Cientos de heroínas anónimas salen al paso de los soldados arrojándoles tejas, agua hirviendo e incluso acuchillando a los caballos. No te quejes tanto, Joaquín, que pareces un crío. Virgencica, estos franceses que por poco me quitan la vida. ¿A ti? Para eso hacen falta por lo menos 100 intentos. Anda, que no eres tú duro de roer, ¿eh? Que no, que esta vez he visto la muerte a un palmo. Anda, ponme la pierna aquí arriba. A ver, mira que sois quejicas los hombres, ¿eh? ¿Cómo se nota que no habéis tenido que parir hijos? Que no, que esta vez la vi muy cerca. Menuda granizada, cañonazos a diestro y siniestro, un infierno. ¿Qué me vas a decir que yo no sepa? Y encima son los que nos dejaron. ¿Pero qué dices, mujer? Anda, siéntate aquí conmigo. Pues eso, que tanto honor y tanta gloria, y al final 50 artilleros y una miaja de munición. Un general no puede dejar solas a sus tropas. ¿Y nosotros qué? Ay, calla, mujer, que de estas cosas no entiendes. No me mandes callar, no me mandes callar. Esto es cosa de hombres. De hombres y de mujeres.
¿Quién nos lleva el agua y las provisiones a primera línea? ¿Quién nos da ánimos y os grita, venga, Maños, que Zaragoza no se pierde? Hombre, la retaguardia no es lo mismo. ¡Quieto ahí, Maño! Ay. Que nosotras también estábamos en la línea del fuego. Y si no, mira a la María. ¿Qué María? Pues ¿quién va a ser? Somemo, María, la Agustín. Ah, la del tiro en el cuello. Esa misma. En la batalla de las Heras, de un lado para otro, cargada con capazos repletos de municiones, entre el fuego de unos y de otros. Al final un tiro se llevó la pobre. ¿A quién se le ocurre salir tanto de los muros? Si es que... Pues ¿quién nos iba a llevar sino las municiones? Piensa un poquito, Joaquín, piensa un poquito. Tienes razón. Se ha salvado, pero no puede mover el brazo izquierdo. Ya me dirás ahora de qué va a vivir la pobre. Mala cosa. ¿Cómo va a servir si no puede mover un brazo? Ay, si no fuera por mujeres como estas. Y nos hemos valido los zaragozanos. Y las zaragozanas. Que si es por eso, todas hemos luchado, ¿eh? Pero mira que dejarnos ahí solos y desamparados. Y vuelta la mula al trigo. ¿Pero acaso no les plantó batalla unos días después a campo abierto? Que no lo entiendo, Joaquín, que no lo entiendo. Salir al punto de la mañana de Zaragoza con la tropa y abandonarnos. Pues sus razones tendría Palafox, que de eso tú y yo no entendemos. Un general no puede dejar a sus tropas. Y ya no me pegues más, que me estás... Pues mira, haciendo... eso espero, ya te lo digo, porque desde luego Zaragoza la hemos defendido los zaragozanos a sangre y a cuchillo. Sí, y si no... que se lo digan al general ese, ¿cómo se llamaba? Lefebvre, ese. ¿Sabes lo que dijo ese un día antes de entrar en Zaragoza? Alguna mamarrachada seguro, porque general y francés, dos cosas en uno. Pues dijo que al día siguiente iba a dormir en Zaragoza mal que les pese a los idiotas que la querían defender. Oh, pues a ese Lefebvre le ha salido el tiro por la culate. Cuando las ranas críen pelo entonces en Zaragoza. Sí, desde luego. ¡Ay! ¿Dónde vas? Me voy a la casa de la condesa de Bureta a buscar más vendas para curarte un poco. ¿Que ha roto más sábanas la condesa? Se va a quedar sin manteles para comer. Venga, no te burles de ella y quédate aquí, que ahora mismo vuelvo. Tira. Las zaragozanas tuvieron un papel relevante en la defensa de la ciudad. Si bien es cierto que en el primer sitio muy pocas tomaron las armas, sí que se dedicaron a tareas de logística, como es el habituallamiento en primera línea de fuego. Entre ellas, no obstante, viendo la escasez de manos y la falta que hacía una ayuda, porque si no se iba a perder todo, surgió un movimiento espontáneo y masivo que las llevó a las mayores heroicidades. Algunas pagaron muy cara esta osadía y otras recibieron importantes heridas que les dejaron secuelas que les acompañó de por vida, como es el caso de María Agustín, que en la defensa del 15 de junio de la Puerta del Carmen recibió una herida de bala y como resultado queda impedida de un brazo. O también Manuela Sancho, en la defensa del convento de San José, recibe una herida de bala que la imposibilita para una futura maternidad. Bueno, esto ya está. Ay, María, ¿qué sería de mí sin tus cuidados? De ti y de muchos otros. Llevamos varios días sin descanso. Esta última semana las baterías de los franceses no han parado de rugir. Muertos y heridos y más heridos. Y yo aquí sin poder hacer nada. Ay, mucha confusión, Joaquín. Ya no sabía una ni dónde acudir. En todas partes te necesitaban. Bien que lo he sentido. Las campanas de la Torre Nueva sonando a todas horas. Toques a rebato para pedir refuerzos a los zaragozanos. Así todos los días, más de 100 veces. Y los defensores de un lado para otro, reforzando las grietas de los muros, llevando municiones, todo lo que hiciera falta. Y arriba, encaramado en la torre, Mordefuentes. Claro, con su catalejo, vigilando la trayectoria de las bombas. Mira, fortuna la de tener un marinero en Zaragoza. En julio estuve escuchando desde la cama los obuses. Hubo días que hasta más de 1000 explosiones hoy. ¿Pero qué se pensaban estos franceses? ¿Que nos íbamos a rendir o qué? Bueno, ellos vieron una ciudad sin defensas y sin soldados. ¿Quién se iba a esperar? ¿Tanto coraje? De hombres y de mujeres. Sí, sí. Si fuisteis las mujeres las que salvasteis la ciudad. Sí. Sobre todo ese día que se colaron una cuadrilla de franceses por la Puerta del Carmen y querían atacar por la espalda a los defensores del Portillo. Ahí se echaron las mujeres a la calle con tijeras, con cuchillos, con hachas de mano. Y sin pensárselo 2 veces. Solo de pensarlo me entran temblores. Allí, erguidos sobre sus caballos con sus lanzas, cortaron a cuchillo las tripas de los animales. ¡Cha! Tiraron a los jinetes al suelo y luego los apalearon y les dieron muerte. Hubo también muchas patriotas heridas, ¿eh? Muchas, heridas y muertas. En 1802, el Reino de Polonia volvió a la independencia de la mano de Napoleón Bonaparte. Este, a cambio, le exigió el envío de tropas mercenarias que le acompañasen en sus campañas militares. Y, entre ellas, el sitio de Zaragoza, a donde llegaron 5000 polacos,
formando parte de la llamada Legión del Vístula. Eran 4.000 infantes y 1.000 lanceros. De hecho, en los combates de este asedio, fueron ellos la punta de lanza que entró en Santa Engracia, ocupó el Coso Bajo y se distinguió en todos los combates. Encontramos referencias a los lanceros polacos y a la infantería. Ocuparon posteriormente todas las localidades principales de Aragón, Monzón, Tarazona, Alcañiz, hasta que en 1812 fueron reclamados para la campaña de Rusia, que supondría el comienzo del fin del Imperio Napoleónico. Oye, tengo una duda. ¿Por qué los sitios de Zaragoza es uno de los episodios más importantes de la Guerra de Independencia? Vaya, ahora la que tiene preguntas y dudas eres tú, ¿eh? Pues la respuesta no es sencilla. Oye, Mr. Wikipedia, que si tú no me quieres contestar ya me contestará otro. No, tranquila, que yo soy tu hombre. Mira, Zaragoza era la clave para garantizar las comunicaciones del noreste y también para el abastecimiento de tropas que había en Cataluña. Vamos, que si controlabas Zaragoza, controlabas todo Aragón, ¿no? Exacto, y los franceses lo sabían, y después de las sublevaciones de Madrid del 2 de mayo, que se extendieron por el resto del país, enviaron tropas a Zaragoza para restablecer el control de la ciudad. Pero lo que no se imaginaban los franceses era la resistencia que se iban a encontrar. Es curioso, porque los franceses eran más y estaban mejor armados, pero aún así la ciudad resistió. Bueno, en el primero de los sitios sí, pero luego enviaron más tropas y ya se sabe. Aunque, ojito, que hasta el mismísimo Napoleón tuvo que dirigir la estrategia. Pero la resistencia fue increíble. Fíjate, si hasta ha sido inmortalizada por varios escritores que han ensalzado héroes y leyendas que dejó esa contienda. Ya. ¿Sabes con lo que me quedo de todo esto? Con la unión que hubo de todos los ciudadanos. Porque combatieron soldados, sí, pero también mujeres y jóvenes. Bueno, es que todo aquel que pudo salió a la calle. Sí. La verdad es que fue una guerra que marcó para siempre a Zaragoza, por la unión de sus ciudadanos, pero también por los destrozos irreparables que se causó a la ciudad. Ya, bueno, pero a ver, Zaragoza se recuperó un poco 100 años después con la exposición hispano-francesa de 1908. Ya, pero el sufrimiento de aquellos zaragozanos... Eso no se recuperará nunca, Isabel. Eso quedará en la memoria para siempre. Sí, pues quedará en la memoria, Javi, pero es que el hombre, desde que es hombre, está enzarzado en una guerra o en otra. Como siempre, tienes razón. El primer asalto del ejército francés fue rechazado por los defensores de Zaragoza, pero un nuevo ataque comenzó en las primeras horas del 1 de julio. Miles de granadas caen sobre Zaragoza, produciendo importantes destrozos en los muros del castillo de la Aljafería y en las puertas del Portillo y del Carmen, lo que facilitó el ataque del ejército francés. Los soldados invasores, divididos en columnas, intentan un asalto simultáneo por lugares diferentes. El Palacio de la Aljafería y las puertas de Sancho, Portillo, Carmen, Santa Engracia, Puerta Quemada y la zona de las Tenerías son enclaves estratégicos que el ejército francés asalta con todos los medios a su alcance. Pero es aquí, en la antigua Puerta del Portillo, donde se libra una encarnizada lucha cuerpo a cuerpo. Un gran número de zaragozanos pierde la vida intentando frenar la incursión francesa. Cuando el ejército invasor parece haber vencido a la resistencia, una mujer surge entre las víctimas y hace frente a los soldados. El valor de esta heroína le lleva a apoderarse de un cañón en el que habían muerto sus artilleros y a dispararlo, produciendo un gran número de bajas y desconcierto entre los atacantes. Los pocos defensores que quedaban en el lugar, animados ante semejante acto de valentía, acaban por expulsar al enemigo. Os suena la historia, ¿verdad? Seguramente los historiadores románticos de aquella época magnificaron aquel gesto valiente, convirtiendo a su protagonista en un personaje mítico de la historia de la ciudad. Pero lo que está claro es que la hazaña de aquella mujer llamada Agustina Zaragoza Domenech, Agustina de Aragón, ha perdurado en el tiempo hasta nuestros días.
El primer enfrentamiento se va a producir el 15 de junio, cuando los franceses van a asaltar Zaragoza en la famosa Batalla de las Heras, y los zaragozanos van a ser capaces de resistir detrás de los muros y repeler ese asalto francés. Esta primera victoria va a producir unos efectos enardecedores sobre los defensores de la ciudad y, por otro lado, para los franceses va a suponer un nuevo cambio de estrategia. Han intentado conquistar la ciudad por las bravas y ahora se ven obligados a utilizar unas técnicas de asedio, el manual de Vauban, la construcción de unas trincheras paralelas para acercar las baterías de asedio, conquistar las alturas, van a asaltar Torrero y, por otro lado, van a crear un puente para atravesar el Ebro y amenazar el Arrabal, que es uno de los bastiones más importantes de Zaragoza. Ante la entrada de los franceses, toda la ciudad se dispone a plantarle cara al invasor. Además del pueblo llano y de las mujeres valientes, como las que hemos citado, militares de prestigio preparan la defensa de la ciudad. Es el caso de Antonio Sangenis, ingeniero y jefe de zapadores. Pero es que además también participaron personas que no estaban habituadas a las armas, religiosos como el padre Sas. Tenemos que adelantar las defensas y colocar fortines aquí, aquí y aquí. Mejor jefe de zapadores no podíamos tener. Gracias, Dios, por un ingeniero tan concienzudo y tan hábil. Padre Sas, retírense. Bienvenido a Capitanía. ¿Qué os trae por aquí? La impaciencia, Sangenis. La impaciencia. Esta espera me está destrozando los nervios. Esta espera es nuestra única oportunidad, padre. Tenemos que reforzar las defensas antes de que los franceses vuelvan y nos sitien por segunda vez. Bueno, pues dadnos algo de trabajo. Mi compañía de escopeteros está ociosa. Os hierve la sangre, padre. Esta guerra os ha hecho hombre de acción. Bien lo sabéis. Durante el sitio de julio no me vaya a dormir sin llevarme un par de gabachos, por lo menos todos los días. Menudo sois, padre. Aún no recuerdo en la batalla de las Heras, trabuco en mano, defendiendo el Portillo y la Puerta del Carmen. Bueno, no quedaba otro remedio. Bueno, y decidme, ¿dónde podemos echar una mano? Acercaos, os explico. Ah, veo que habéis adelantado fortines. No nos queda otro remedio. Más que muros, Zaragoza tiene tapias de huertos y conventos. ¿Y dónde habéis pensado levantar los fortines? Aquí, sobre la Huerva, el reducto del Pilar. Y un poco más allá aprovecharemos el convento de San José. ¿Y estas avanzadas sobre Torrero? Primera línea de fuego. Artillería. ¿Y el Arrabal? Por allí entraron los víveres y los suministros durante el sitio. Esta ruta no la podemos descuidar. Por eso mismo colocaré baterías en el convento de San Lázaro y Jesús. Sangenis, ¿qué va a pasar si los defensores de los fortines se quedan aislados? Bueno, para eso excavaremos trincheras para que se comuniquen entre sí. ¿Y Santa Engracia? ¿Qué pasa con Santa Engracia? Por allí entraron las tropas gabachas el 4 de julio. Dispondré una segunda línea de defensa. ¿En Santa Engracia? Pero si están ruinas. Pues en lo que queda. He situado baterías para defender la puerta de Santa Engracia y la quemada. Esperemos que funcione. Tenemos que evitar a toda costa, padre, que abran grietas en los muros del monasterio y que vuelvan a asaltar el coso. Eso sería nuestra ruina. Veo que lo tenéis todo bien pensado. Nuestro enemigo es grande en maniobra y en astucia, padre. Ese Napoleón es el anticristo de la raza humana. Mi coronel, revisión de polvorín. Padre, si me disculpa. Sí, ingeniero, vaya, le acompaño. El que se planteaba como ataque definitivo, Zaragoza tenía que caer, era el de los primeros días de agosto. De hecho, Napoleón, en los planos que se hacía enviar cada 2 o 3 días de cómo progresaban las cosas, siempre señaló que el punto más débil de la ciudad, el saliente de Santa Engracia, porque al ser un saliente no tenía defensa, era el lugar ideal para penetrar, para perforar. Por ello, en el segundo sitio, se construyó enfrente, para defender ese punto, el reducto del Pilar, donde están los cañones esos en la goleta sasera, a la entrada del Paseo de Sagasta, en fin, lugar de cita de tantos zaragozanos, para defender ese punto. Su dedo señaló el lugar, sería aproximadamente donde está el Monumento a la Constitución, las 3 pirámides, y por allí fue el golpe tremendo de agosto. Zaragoza debía caer, y fíjense cómo fue que avanzaron y avanzaron. La calle 4 de agosto, tan cercana al Pilar, ya indica cuál fue su progresión. En efecto, el riesgo para la ciudad fue tremendo, pero la determinación zaragozana consiguió conjurar el peligro.
Qué noche más larga, la del 3 de agosto, ¿la recordáis? Sí. A las 4 de la mañana empezaron a llover proyectiles y no cesaron durante horas. Sí, cuando callaron aún fue peor. Miles de soldados franceses al ataque. ¿Estuvo usted allí? Que si estuve en primera línea, arengando a mis escopeteros, aguantando para que los imperiales no atravesaran el coso. Qué asalto, el del 4 de agosto. Qué falta de nobleza. Más que soldados, esos franceses parecían saqueadores. ¿Cómo huía la gente? Despavorida hacia la Plaza del Pilar. Si no llega a ser por don Antonio de Torres. Me entran escalofríos de acordarme. Subido sobre aquellos sacos, arengando a las masas que huían despavoridas. Sin el coraje del brigadier, habríamos perdido la Puerta Cinegia y el Coso. Algunos se dieron la vuelta, pero otros no. Otros siguieron hacia adelante, hacia el arrabal. No podemos pedir coraje a los civiles, padre. Ese asalto fue diabólico. ¿Cómo que no? Coraje a fuerza, si es preciso. Y bien a la fuerza, padre. Yo mismo pude ver cómo Luciano Tornos giraba el cañón en el puente de piedra y lo embocaba hacia la ciudad. Y gracias a eso evitó la desbandada. A fuerza de amenaza. Pero que los franceses no pasaron del coso. Resistimos como auténticos numantinos. Bueno, la fortuna también vino a socorrernos, padre. La derrota en Bailén le sentó como una patada en el culo. Y tanto, que la madrugada del 13 de agosto, para cubrirse la retaguardia, quemaron la iglesia de Santa Engracia. Y menudo destrozo nos hicieron. Ese es uno de los puntos que más me preocupan. Bueno, ¿alguna solución encontraréis? No sé. Me han dicho que Napoleón ha enviado a la Gran Armée. Esos son veteranos de 1000 guerras. Pues aquí los espero. Bueno, me voy, os dejo trabajar, Sangenis. Le he prometido a la condesa de Bureta que pasaría por su casa un rato. ¿Vais también a la tertulia de doña Consolación? Así es, así es. Qué mujer, la condesa. De armas tomar. Y un ejemplo a seguir. ¿Sabéis que el 4 de agosto, enterada que los franceses habían llegado al coso y que merodeaban alrededor de su casa, sacó sus muebles e hizo una barricada en plena calle? Dios, ¿dónde ha sido eso? No sé, pero ha sido cerca. ¡Ha caído el Hospital de Gracia! ¡Malditos franceses! ¡Vamos! Dios, no permitas que San Pedro abra la puerta a esos bastardos. Siempre se ha echado la mirada sobre cuál fue el protagonismo de Palafox en el primer sitio. Algunas opiniones de historiadores, de ciertos historiadores, sobre todo militares, le echaban en cara que no supo dirigir militarmente el primer asedio. Pero hay que tener en cuenta que de lo que se trataba era ni más ni menos que el asedio de una ciudad abierta, prácticamente sin murallas, sin puntos defensivos, y él pensó siempre que no era defendible. Por eso, prácticamente cuando empezaba el asedio, el 15 de junio de 1808, Palafox salió con su gente camino de Belchite a buscar hombres, porque pensaba que había que dar la batalla a los franceses en campo abierto, no en una ciudad cerrada y mal defendida. En el primer sitio de Zaragoza, los zaragozanos plantaron cara al todopoderoso ejército imperial de Napoleón. El número insuficiente de soldados franceses y la caída de moral de estos frente al heroísmo de la población fueron causas determinantes en la retirada del invasor. Aún así, los zaragozanos sabían que habían ganado una batalla, pero no la guerra, y eran conscientes de que tarde o temprano los franceses volverían a atacarles. En medio de una calma tensa, Zaragoza comienza a reponerse del asedio y a prepararse para un segundo sitio que acabará llegando 3 meses más tarde con la llegada del invierno y con un resultado muy diferente. Pero de lo que ocurrió durante el invierno de 1808 en Zaragoza os hablaremos en el siguiente Reino y Corona.